bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Me toca asumir esta noche una función que por supuesto nadie me asignó, sino que yo misma asumí. Para quienes no me conocen, soy Bettina Garín, psicoanalista, miembro de la LP y de la MP. Cuento con el gusto de poder presentar, bueno, no solo esta mesa, sino el libro en torno al cual nos reunimos hoy, que es la primera presentación de Recorridos de la Sublimación de Irene Domínguez. Irene, también muchos la conocen ya, es colega, psicoanalista, miembro de la LP y de la MP, inscrita en esta comunidad de Cataluña y alguien que respeto mucho y antes que todo eso, una amiga. Así que le agradezco que me haya invitado a compartir con ella este momento, que sé que es muy importante. En tanto, se trata de presentar, ¿por qué no mostrar un producto efecto de un no saber puesto en acto, un hacerse leer mediante un sostenido trabajo de investigación. Recuerdo que ya la segunda vez que nos vimos, que nos conocimos en el 2016, la primera vez la convencí para que vaya a Mallorca a un taller clínico que hacíamos. La segunda, antes del taller, nos fuimos a un concierto y después del concierto, ¿de qué hablamos? Por supuesto, de la relación de la sublimación con el tóxico y el arte, que es uno de los puntos, para quienes no lo hayan leído aún, del libro, ¿sí? De los ejes que trabaja la autora en este libro. En un par de minutitos le voy a pasar la palabra a Irene y seguramente ella va a contar un poco más, lo que quiera, de su libro. Y también hay que saber que está a la venta aquí. Y podemos conversar después. Estoy además con Virginia Trueba, que es profesora de Filología Hispánica y Teoría de la Literatura de la Universidad de Barcelona, y con Albert Serra, director, productor y guionista catalán, licenciado en Filología Hispánica y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona, seguramente conocido por muchos, si no por todos los presentes. No me voy a extender en presentaciones, solo decir, que me parece que es muy importante, que es el elegido por la autora, ya que según sus palabras, el cine de Serra evoca el real lacaniano, y a quien le dedica un apartado en este libro, el cuarto redondel, dice Irene, el sintón del libro. La cito: la investigación sobre la sublimación requería ponerla a dialogar con un artista de envergadura, un artista vivo, muy vivo, que pudiera iluminar el camino que esbozan los artistas para el porvenir del psicoanálisis. Tenemos entonces la suerte de que nos acompañe esta noche. Estoy muy contenta, básicamente. Quizá nerviosa también, pero bueno, sobre todo contenta de estar aquí tan bien acompañada de tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, presentamos hoy este libro que a mí me gusta pensarlo como un artefacto intrascendente, haciendo alusión a un libro de Sergio Larriera, ¿no? Es como el desecho, ¿no? Es un resto de lo que queda de mis recorridos por una investigación que pretendía, por encima de todas las cosas, que sirviera para producir encuentros, conversaciones entre el psicoanálisis y el arte. Entonces, bueno, estoy agradecida por vuestra presencia, muy agradecida a Albert y a Virginia, a Grama, que es la editorial argentina, la editorial del psicoanálisis, una de ellas, vaya. Pero bueno, el mayor agradecimiento, y quiero empezar así, es para Eve Ticio, que fue mi analista durante 17 años. Ella fue mi primera y mi gran lectora, la de mi inconsciente, perdón, y la de mis textos. Digo porque, bueno, falleció este pasado mes de diciembre. Bueno, lo digo porque sin ella todo esto no creo que hubiese existido. Bueno, este libro es, ante todo, la mostración de lo que para mí quiere decir investigar en psicoanálisis, en donde el saber, nosotros decimos, tiene siempre un agujero. Ese agujero hace a la particularidad de la investigación en psicoanálisis, pues siempre lo que se alcanza va unido al propio análisis, a nuestra práctica como analistas, a los modos de leer. Cada vez que se lee a Freud o a Lacan se leen cosas distintas,
porque su lectura está en función de la verdad que somos capaces de soportar. Por eso nunca termina. Funciona como, un poco como los castillos de arena que hacemos en la orilla del mar, ¿no? Que algo se va atrapando y luego se escurre, se vuelve a escapar. Bueno, el inicio entonces del libro, sin yo saberlo, fue la presentación de mi idea, que era un trabajo de investigación para la sección clínica de Barcelona, que se llamó Recorrido de la sublimación con mayúscula. Aquel trabajo dio por resultado, más que respuestas, un manojo de mejores preguntas, que en realidad lo que hicieron fue acrecentar mis obsesiones con esas preguntas. Entonces, como no pararon, las llevé al terreno de todo lo que hacemos nosotros en la escuela, ¿no? Las llevaba a los espacios de trabajo, a las noches de escuela, a los cárteles en los que participé. Yo seguía ahí tomada por todo eso. La sublimación es un concepto en psicoanálisis que no es central. Me interesaba porque en realidad es uno de los conceptos que más ha pasado a la cultura, ¿no? Porque de hecho, ¿no? En el campo del arte, pero incluso en el discurso común se utiliza la acepción freudiana, o sea, la acepción que introdujo Freud. Y eso me parecía interesante, pero no es un concepto muy central en el corpus teórico, digamos. Por eso me interesó también. No obstante, aparece en toda la obra de Freud y de Lacan, pero lo hace puntualmente. Y me di cuenta además que cuando aparecía se producían crisis institucionales, o sea, era discreta, pero era como muy disruptivo. El concepto no era sencillo, digamos. Además está cargado de muchas contradicciones. Está muy poco desarrollado por Freud, pero a la vez se puede intuir que para él la sublimación guardaba un halo como especial. Su texto sobre Leonardo da Vinci es uno de los más cuestionados de psicoanálisis, porque tiene un montón de errores, no sé, es un texto muy criticado, y sin embargo era su texto preferido. Por tanto, no sé, da cuenta de esa, digamos, de esa captación que tenía Freud por los artistas. Entonces, la sublimación Freud la toma de un fenómeno de la física que consiste en el cambio de una sustancia que pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces, esa imagen le inspiró para pensar un destino de la pulsión que no pasara por la represión, o sea, que tomara otro camino. Y ahí ese camino desviado, como herético, ¿no? Esa cuestión fue lo que le interesó. Y lo emparentaba un poco a lo que él llamaba la perversión en la infancia, ¿no? En vez de reprimirse, buscaba otras vías de expresión. La sublimación para Freud siempre fue parcial, no toda la libido podía ser sublimada. Entonces esa parcialidad la hacía entonces menos homeostática, por ejemplo, que el síntoma, ¿no? Por decir así, era como más lábil, su fragancia es como más episódica. Lacan después la definirá como elevar, es una frase así muy bonita, dice, elevar un objeto a la dignidad de das Ding, de la cosa. También dirá que es la horma del deseo. Bueno, por último, lo que para mí es como la guinda del libro, es el ensayo, ¿no? El ensayo sobre el cine de Albert, que con el ensayo de alguna manera quise como poner a prueba mis pequeños hallazgos, mis cositas que yo andaba pensando en la obra de Albert. Se trata de una lectura, digamos, de su modo de hacer cine a partir del destello que me producen sus películas. Entonces, de alguna manera, la sublimación articula algo de lo singular con lo colectivo, pero de un modo distinto a la lógica como de la psicología de masas, ¿no? Porque esa conexión, esa articulación entre lo singular y lo colectivo no pasa por la identificación o por la ideología o por la masa, digamos, ¿no? Es otra la lógica del vínculo, del lazo social que genera, ¿no? Y eso eso me parece interesante. Otra cosa también muy interesante, muy problemática, es el valor social de la obra, porque Freud decía, la obra tiene que ser valorada socialmente. Buenas tardes a todas. Yo pensando estos días cómo incorporarme a esta sesión, decidí que, finalmente
lo más sencillo quizás fuera empezar por el principio, y eso quiere decir en este caso empezar por este capítulo que está en medio del libro y que se titula Alicia con Lacan. Bueno, ese es un trabajo que Irene lee el 16 de noviembre del 2015 en el contexto de lo que ya se conoce como el Barcelona Pensa, ¿no? Aquí en Barcelona, un festival de filosofía que ideó, que coordinó en sus dos primeras ediciones Laura Llevadot. Bueno, en 2015 Laura nos invitó a Irene y a mí en el contexto de un homenaje por los 150 años de la Alicia de Carroll, nos invitó, y ahí apareció Irene con su Alicia desde Lacan, y ahí aparecí yo con mi Alicia desde Panero, desde Leopoldo María Panero. Bueno, ahí nos conocimos las dos y la cosa ha durado hasta hoy, y supongo que, bueno, pues por eso estoy aquí en parte. Bueno, y he querido empezar así porque este libro para mí es muy cercano, en el sentido de que he reconocido en él, pues, bueno, muchos momentos de conversaciones, de charlas, de viajes también, ¿no? Lo que en él se dice, Irene pues lo ha compartido, lo ha defendido, lo ha cuestionado con colegas, ¿no? Pero también con amigos. Hay personas aquí que, bueno, pueden dar fe de la vehemencia, ¿no? Con que, pues no sé, a las 2 de la mañana en un bar de Gracia, ¿no? Irene estaba defendiendo la condición de no discurso del capitalismo, ¿no? Bueno, pues ahí hemos estado, ¿no? Bueno, y lo interesante del libro para mí es que de alguna manera ha mantenido, ¿no? ese tono oral, ese tono fresco en su mayor parte. Cuando digo oral, ¿no? Porque luego también hay gente que habla como un libro, entonces esto no sirve, ¿no? Este es un libro para mí muy vivo. No sé, técnicamente igual diría que, bueno, la enunciación ahí hace cuerpo, ¿no? con lo enunciado, pero bueno, sobre todo que es muy vivo. Desde la misma introducción, que Irene llama carta de invitación, eso me ha gustado mucho, ¿no? Carta de invitación, bueno, un puente con el otro, que creo que es uno de los grandes temas del libro, ¿no? El otro, el lazo con el otro, el lazo roto en estos momentos con el otro. Y en este sentido creo que también es un libro muy político, ¿no? O es un libro político, es una llamada de atención, ¿no? Que, bueno, lo convierte en un modo, ¿no? De, como dirían unos amigos artistas comunes, ¿no? Un modo de resistencia a la llanura. Bueno, una buena parte del libro, una buena parte del material del libro, ya digo, lo conocía por las conversaciones, también por haber compartido la experiencia de la que derivan esas conversaciones, y pienso sobre todo en este caso en los capítulos dedicados al cine. Diría que Irene y yo, también muchas veces con Laura, ¿no? Hemos compartido como experiencias muy fuertes de cine, ¿no? Pienso por ejemplo en An Elephant Sitting Still, ¿no? De Hubu. Bueno, salimos del cine que no podíamos ni hablar, ¿no? O alguna cosa de Belatar, y luego, bueno, claro, también el cine de Albert Serra, ¿no? Un cine al que quizás hemos entrado, hemos llegado, bueno, por diferentes sitios, pero que en cualquier caso también ha generado, pues bueno, mucho debate y mucho encuentro, ¿no? Un cine ahí estábamos de acuerdo desde el principio, ¿no? De lo material, de la materia, ¿no? Un cine pues de atmósferas, de capas, de pliegues, ¿no? De opacidades, que logran de algún modo hacer lugar a lo que, bueno, actualmente está fuera de lugar, a lo que no encuentra lugar. Eso que no es exactamente el sinsentido o el contrasentido, sino precisamente, ¿no? Y paradójicamente la fuera del sentido, ¿no? Del que nada se quiere saber en estos momentos. No sé, o Angélica Lidl, ¿no? Que también dice algo así como escrita existo menos, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, todos ellos además no es que representen, ¿no? la desintegración del yo, sino que la hacen, ¿no? O sea, otra vez el hacer, ¿no? Y eso también creo que está muy bien explicado aquí desde Lacan. El capítulo dedicado a Freud lo he disfrutado muchísimo, de los escritos de la cocaína,
quizá porque evoca todo ese clima de época, ¿no? El fin del 19, principio del 20, tan explosivo, tan intensivo, tan exquisito, ¿no? Tan lingüístico, ¿no? En realidad, la Viena de fin de siglo y la crisis del lenguaje. Bueno, acabo, no me quiero extender más. Yo diría que, bueno, al menos en mi caso, yo he aprendido muchísimo leyendo este libro. Leyendo el libro se comprenden cuestiones muy complejas, al menos para los que no estamos, ¿no? Las que no estamos ahí en el psicoanálisis. Se comprenden cuestiones complejas y no porque se simplifiquen, ¿no? Que eso es un poco la moda de ahora, la necesidad de simplificar lo complejo, de hacerlo como digerible, ¿no? La cosa de la digestión, ¿no? Un poco la cultura muesli en la que estamos, ¿no? No, digamos que aquí, Irene creo que ha encontrado el modo, ¿no? de llegar al otro, ¿no? Con cuestiones que son difíciles, son complejas, ¿no? Para los que no estamos, ¿no? Propiamente en el psicoanálisis, pero sí en terrenos que pueden ser afines, ¿no? Creo que este libro va a ser importante, ¿no? Irene dice, claro, no se trata de psicoanalizar al arte, ¿no? Me ha gustado mucho leer esto, ¿no? Porque yo recuerdo en la carrera de filología, en fin, algunos análisis psicoanalíticos de las obras como bastante horribles, ¿no? Nada que ver lo que hay en este libro, ¿no? Y bueno, voy a acabar con la metáfora del camino, que es una metáfora que está al principio del libro, desde el poema de Machado, ¿no? Esto de que se hace camino al andar. Bueno, la metáfora sigue funcionando, Machado sigue funcionando. Bueno, es lo que comparte aquí Irene con todos, ¿no? Su propio camino. Lo comparte y luego también diría que como que se abre, ¿no? También camino, como que se abren caminos, o también pensaba esta noche, se abren caminos o se abren también incluso diría vías, ¿no? Como se dice de las vías de los montañeros, ¿no? Que no van por caminos sencillos, sino que van por, en fin, ¿no? Espacios como un poco abruptos, escabrosos ahí, ¿no? Como difíciles, escarpados. Y bueno, por ahí creo que está Irene abriendo no caminos, sino vías en la alta montaña, ¿no? Cosa que no hizo Machado, eso no lo hizo Machado porque no pudo, porque no supo, porque no se atrevió, ¿no? De un corazón llegué al abismo, tan hondo era y tan negro, y ahí retrocedió. Los versos no son de Machado, para hacer justicia, son de Becker, que no Beckett, pero los podría haber escrito Machado. Bueno, creo que este libro no retrocede, creo que bueno, se aventura ahí, ¿no? para indagar, no sé, ahondar y discurrir, no sé si va a quedar un poco retórico, pero bueno, discurrir, diría, luminosamente por las profundidades. Y bueno, pues nada. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy un poco protagonista, como habéis podido ya comprender, involuntario de una parte de este libro. La cosa pues es bastante lógica, ¿no? Porque un artista, si es que bueno, alguien es consciente de serlo hasta este punto, pero un artista en general, pues no sé, ¿no? Su actitud, y por eso quizás esta sería la explicación de que, como citas tú en el libro, ¿no? Está siempre un poco por adelante de los analistas que vienen detrás, pues no analiza lo que está haciendo, ¿no? Simplemente lo hace, ¿no? Entonces, y se esfuerza mucho y pone todo su empeño precisamente de una manera ultra consciente, y esta es la paradoja, para evitar analizar, ¿no? Me gusta mucho analizar o analizarse. Me gusta mucho esta anécdota que has contado del texto este que se escribió, que ha deducido que eran amigos tuyos, de esto de la maleta de Purgou, sobre Singularity, porque de hecho esta obra, pues que no se ha visto mucho porque es en forma de instalación y tiene una duración pues de unas 13 horas o así, pero es mi obra preferida de todas las que he hecho, y se da la casualidad de que a nivel de fabricación
pues daba una sensación, cuando yo la estaba haciendo, la estábamos filmando y sobre todo montando, nos daba realmente esta sensación de lo que habéis dicho antes, lo que habéis comentado, ¿no? Que digamos, las obras de ficción no reflejan contenidos psicológicos, sino que lo engendran. Y realmente esta obra pues estaba ante mi estupefacción total en el momento de rodarla y en el momento de montarla, pues generando una serie de contenidos, de temas, etcétera, que iban muy por delante de la posibilidad digamos, de crearlos, ¿no? De que mi cerebro ni siquiera pudiera procesarlos. Y de hecho fue esta velocidad, ¿no? La que de alguna manera me dio la garantía de que aquello estaba pasando algo realmente casi visionario, ¿no? con esa obra, lo que no sucede muy a menudo. Muchas otras obras ¿no? ejerces un control mayor sobre ellas y inevitablemente pues el lado visionario se pierde, porque el control mata la visión, ¿no? En este sentido. Entonces allí no, realmente esa idea de que estábamos engendrando contenido psicológico nuevo, ¿no? Que no era, digamos, que no lo había visto reproducido en ninguna otra parte y que realmente se estaba sucediendo casi a tiempo real, ¿no? Y quizás entraré en esta cosa de la vida, ¿no? Y el arte, pues en ese momento sucedió mucho. La prueba era que normalmente pues en todas mis películas, yo qué sé, si tenemos pues 500 horas grabadas, ¿no? Como en las últimas, 300, 400, 500, incluso más, pues al final acaba una película de 2 horas o 2 horas y media porque no hay nada más. O sea, la única película posible es la que está contenida allí. De todas las pues 538 horas de las 540, pues lo otro no se sabe lo que es esa materia oscura, que yo hice esta frase porque leí un libro que la materia oscura era la mierda, era una historia de la mierda. Entonces, ¿no? Se hizo esta metáfora sobre lo que era, pero digamos que solo quedan esas 2 horas contenidas que es la película final. En cambio, en esa de Singularity, todo era lo contrario, el ratio era increíblemente, ¿no? En porcentaje mucho mayor, ¿no? No sé, se grabaron como 60 o 70 horas y la película dura 13, o sea, no son 538, ¿no? de 2, ¿no? Entonces, realmente esta sensación fue muy poderosa y creo que la clave está precisamente escapar de alguna manera al lenguaje, ¿no? El cine tiene una ventaja sobre las otras artes en este nivel, y es que utiliza imágenes, ¿no? No utiliza, digamos, el lenguaje codificado, ni siquiera de la pintura, ¿no? No digamos de la literatura. Entonces, a partir de aquí, claro, ¿no? La tautología respecto a la realidad, o esta cosa real, pues es muy grande, ¿no? Estamos aquí, ya estamos filmando, ya se hace una obra de arte. Y, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la vida y lo que, ¿no? es la obra de arte? Es muy difícil de decidir, muy difícil de descubrir, y por eso es generadora de contenidos psicológicos incluso inéditos, ¿no? Porque está en una frontera, en un borde, en un contexto en el que raramente nadie se puede encontrar. La vida, no el arte, ¿no? El cine, como una mala traducción de la vida, ¿no? Porque realmente estás allí, ¿no? Y dices, bueno, esto vamos a intentar como condensar, sintetizar, intensificar nuestra percepción, ¿no? de esta vida, ¿no? y encapsularla evidentemente en una cosa que no es propiamente vida, sino que son imágenes, ¿no? imágenes en movimiento, etc. Pero las coordenadas en las que uno se desenvuelve son idénticas a las de la vida, no son las mismas coordenadas que el lenguaje escrito, donde sí que puede haber, digamos, un trabajo obligatorio de destrucción, ¿no? del sentido convencional o del sentido gastado, etc., ¿no? porque es un lenguaje codificado y hay que darle, ¿no? nuevo, digamos, o darle nuevo brío, buscarle, ¿no? su fuerza primigenia, ¿no? gastada por el uso, como tú muy bien decías, periodístico, ¿no? que gasta los significados, gasta todo. Entonces, pero allí no. Entonces allí, simplemente el estar allí, yo creo que, no sé, ¿no? es algo bastante extraño, ¿no? porque el borde de la vida y el principio de este otro gran tema que te decía, ¿no? que tú destacas en el libro, el principio de la ficción, el final de la vida y el principio de la ficción, ¿no?
Entonces, el libro que os recomiendo porque es muy bonito, porque trata la ficción, se toma la ficción en serio, ¿sabes? Aquello de que, evidentemente esto ya sabemos que viene de Freud y, ¿no?, de toda la estructura de la ficción y analizó muchos mitos, etc. Pero la idea de, ¿no?, tomarse una obra de arte, una obra de ficción en serio, incluso tan en serio, que a veces y en el libro se ve, ¿no?, en los análisis, pues yo que sé, Antígona y de esto, de lo que sea, que acaba personajes de ficción que no existieron, porque claro, esta es la belleza del psicoanálisis, ¿no? Tratas con gente real, pero con gente que no es real, un personaje de ficción, ¿no? Un personaje de ficción que a lo mejor del que solo tenemos pequeños datos, como un personaje de ficción en una película, pero incluso muchos menos datos, no tenemos casi nada, son simplemente pequeños descripciones de carácter, pequeños diálogos, una cosa muy básica, muy elemental comparado con la experiencia, digamos, de la complejidad psicológica de un ser que tenemos en la vida real. O sea, son como pequeñas notas, casi ridículos, esquemáticas, pero a más no poder. Pero, sin embargo, se toma en serio esta ficción, ¿no?, y se le da cuerpo, ¿no? Y esto es la belleza de muchos de los artículos que tú haces, y es que vas tan en serio con tomártelo en serio que, claro, el cuerpo aparece inevitablemente de estos personajes y son realmente físicos, ¿no? Son personajes que naciendo de la nada en un proceso paralelo, ¿no?, engendras un contenido en cosas que no lo tenían porque no eran personajes de cuerpo, ¿no?, de físico realismo puramente mental o intelectual, pero lo que realmente me motiva es anular cualquier forma de capacidad de análisis respecto a lo que hago, ¿no?, y de mantenerla lo más viva posible. Forma de análisis racional, otra vez, lo que se está haciendo. Y digamos que fue la prueba fehaciente de que esta pequeña, ¿entendés?, utilizar una palabra así amable, ¿no?, esta pequeña locura, ¿no?, de estar bordeando la realidad y la ficción, y también, yo creo que aquí hay otra clave, que quizás también se podría ahondar mucho, que es cuando se bordea, eso está bordeando en el fondo lo íntimo y lo público, que es otra gran distinción, porque, bueno, el psicoanálisis me imagino que lo debe tratar mucho, ¿no?, la representación de uno mismo hacia el exterior, claro, tema muy importante, pero allí realmente se vive de una manera bastante dramática, ¿no?, esta distinción, porque, bueno, estás de entrada todo el rato rodeado de gente, ¿no?, y se van creando pues otros yos instantáneamente, ¿no?, de la persona evidentemente con el del actor y el del personaje, todo se confunde, ¿no?, y esto con testigos en directo y además con otros testigos más peligrosos que son los de las cámaras, ¿no?, que yo siempre he dicho, y esto lo hemos hablado muchas veces, pues que las cámaras captan muchas cosas que son invisibles al ojo humano, ¿no?, y que luego recuperáis vosotros como espectadores, ¿no?, de una manera privilegiada, porque eran invisibles por el ojo humano cuando se estaba haciendo, e incluso en algunos casos en casos realmente visionarios, llega a ser invisible en el momento del montaje, incluso. En caso de Singularity, que ha sido algunos momentos, intento que en todas las películas haya, por suerte, de estos momentos, pero ¿no?, a veces se da más y a veces menos, pero que son incluso en el montaje invisibles, alguna pequeña parte de todo esto, ¿no?